Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ryukidama. El año pasado, con motivo de San Valentín, el Día de los Enamorados, os trajimos el vídeo especial de Romántica, donde os hablábamos de la novela romántica enfocada desde la combinación del romance con el humor. Si sentís curiosidad, podéis ir a ver el vídeo que está disponible en la lista de reproducción de vídeos especiales del canal. Bueno pues, partiendo de la base de que el género de la novela romántica es extensísimo, romántica contemporánea, de época, romantasy, en fin, que la lista de libros sería interminable. Para este año os traemos una selección de títulos de novelas de amor, como hemos titulado en el vídeo, en mayúsculas. Son novelas que dentro del género y bajo nuestro criterio son sobresalientes por su calidad. Son muy famosas, muy buenas y creemos que todo el mundo debería de conocerlas. Y dicho esto, os mostramos esta selección de libros extraordinarios. Empezamos con uno de los pesos pesados de nuestra biblioteca. Es uno de mis libros favoritos, si no casi mi libro favorito. De hecho, es una historia tan completa la que relata que no lo siento como un libro de romántica al uso. Aunque tenga una historia de amor maravillosa, este libro va mucho más allá. Se trata de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Como bien es sabido, toda gran historia requiere de una gran edición, y esto es lo que han hecho los de Reino de Cordelia con el libro que tenemos entre manos. Esta edición de Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, con ilustraciones de Fernando Vicente y la traducción de Susana Carral, es una gran obra de arte desde el principio hasta el fin. Como podéis ver, es una tapa dura con sobrecubierta y que trae además una faja indicando que es un premio Pulitzer de 1937 con una nueva traducción para la edición ilustrada de un clásico de la literatura. Es todo un clásico, ya lo sabemos. Y también veis que tiene tanto la portada interior como la contraportada interior ilustrada, y la sobrecubierta también está ilustrada aprovechando o emulando un fotograma de la película. Aquí tenemos a los protagonistas, Rhett Butler, Scarlett O'Hara, y atrás, bueno, la sinopsis que veremos ahora. Vamos a sacar la fajita para que no se estropee y vamos a verlo con más detalle. Este libro es un libro en gran formato que mide 25 centímetros de alto por 20,5 de ancho. Las guardas son una cucada, están ilustradas con este cuadro, esta imagen de una batalla entre el norte y el sur, que se repite en las guardas posteriores. Y así aprovechamos también para mirar el número de páginas. Como podéis ver, misma imagen, una batalla cruenta entre los dos ejércitos, el confederado y el de la Unión. Y tiene un total, este libro, hemos dicho, es muy grande, a veces cuesta un poco manejarlo del tamaño, pero es que es una historia que requiere muchas páginas para poder contarla. 813 páginas. En cuanto al formato interno, pues como podéis ver tenemos buenos márgenes internos, buenos márgenes laterales, la letra quizás un pelín pequeña, pero bueno, con un papel suave en este tono crudo, muy bonito, la tinta se ve bien y trae muchas ilustraciones, como podéis ver, de este estilo, emulando un poquito los fotogramas de la peli. También tenemos otros detalles en blanco y negro. Aquí sacaremos otra ilustración a doble página, maravillosas todas, muy bonito, acompaña muy bien la lectura, está muy cuidada la edición de Reino de Cordelia, y bueno, es una gozada leer el libro, porque es una maravilla, no tengo más palabra que maravilla para ello. ¿Qué nos dice la sinopsis? Bien. Convertida por uno de los grandes estudios de Hollywood en un melodrama romántico, Lo que el viento se llevó, premio Pulitzer de 1937, no solo narra la turbulenta historia de amor entre una dama sureña joven y caprichosa, Scarlett O'Hara, y un opuesto contrabandista algo mayor que ella, Rhett Butler.
La novela va mucho más allá y retrata de forma despiadada la aristocrática sociedad esclavista de los potentados caballeros del sur, que se niegan a perder sus rancios y viejos privilegios, como la posesión de esclavos, para cultivar sus campos de algodón. Opuestos radicalmente a las reformas impulsadas por el presidente Lincoln, lo que provoca la guerra de secesión, los señores del sur asisten al derrumbamiento de su antiguo régimen. Ambientada antes y después de un conflicto bélico que dividió Estados Unidos de América, donde aún se han cerrado aquellas heridas, Fernando Vicente ilustra a color una nueva traducción fiel al texto original que desde su primera aparición en librerías ha gozado del fervor de millones de lectores en todo el mundo. Todo el mundo conoce esta historia por el cine, por las películas que han pasado por la televisión en infinidad de ocasiones. Película larga, donde las haya, muy buena, que produjo Metro-Goldwyn-Mayer en 1939 con Victor Fleming como director y con los personajes principales de Clark Gable como Red Butler, Vivian Leigh como Scarlett O'Hara, Leslie Howard como Ashley Wilkes y Oliver Haviland como Melanie Hamilton, los cuatro, personajes protagonistas del gran elenco que tiene esta película, que fue una gran producción que retrató fielmente lo que es la historia y el momento en que se dio. Eso sí, en el libro, sin hacer spoiler, hay diferencias. Por lo tanto, aunque conozcamos la película, conozcamos la historia, merece la pena leer el libro para descubrir esos detalles que no quisieron contar o que se escaparon o no supieron meter en esa película de 1939. Por lo demás, es una historia fantástica en cuanto al romance, en cuanto al entorno histórico, en cuanto a descripción de la sociedad, costumbres. Es un must-have que todo el mundo debería tener en su librería, un must-have que todo el mundo tendría que haber leído y una obra que nos encanta tener aquí en casa. Seguimos con otra joya, otro de los pilares de nuestras estanterías. Se trata de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Como con el libro anterior, los de Penguin Random House no se han quedado atrás en la edición ilustrada de este gran clásico de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, y les ha quedado una edición muy chula, tapaduras sin sobrecubierta ni nada, pero con el lomo en tela, muy bonito, con estos detalles aquí pintado sobre la tela, que les queda muy bien. Las ilustraciones de fuera son una guapada, las guardas también son una fantasía de color, están muy chulas y ahora veremos las ilustraciones internas que son muy interesantes. En cuanto a la estructura externa, el libro mide casi 24 centímetros de alto por 17,5 de ancho y consta con un total de 399 páginas. Como ya hemos dicho, las ilustraciones son a cargo de Luisa Rivera y la estructura interna, pues como podéis ver, está muy bien. Tenemos una letra bastante grande, buenos márgenes, papel con este tono beige, este tono crudo, muy chulo, muy de la época, porque es lo que se estila ahora, un papel no tan blanco para no utilizar tantos químicos, un papel con un corte más ecológico, más reciclado. Sí que penaliza un pelín en el tacto, sí que se nota un pelín rugosete, poca cosa, no es estos satinados, no es estos suavecitos, es un pelín rugoso, pero tenemos muy buen gramaje, no se transparenta, la tinta está muy bien, y lo que decimos de las ilustraciones, vamos a enseñar solo una, aunque se repite el patrón por todo el libro, se presentan en grupos de 4 páginas, por decirlo de alguna manera, con estos agujeritos, como si fuese una celosía, en donde después tienes la imagen a doble página y cierras como si cerrases esta celosía con estos agujeritos que permiten intuir un poquito lo que hay detrás. Hubiese sido interesante, pero supongo que mucho más complicado, y la primera vez que lo vi pues me saltó la duda de si era así o no, que los agujeritos, que las marquitas que hay en el dibujo coincidiesen con las letras tipo mensaje secreto, pero no es el caso, están repetidos el mismo patrón de agujeros y las letras que las letras son aleatorias. Pero bueno, son unos dibujos, están muy bien. Tenemos un mapa más o menos indicando quién es quién al poquito de empezar, después de la introducción en la que nos hablan de la vida de Gabriel García Márquez. Y bueno, como podéis ver, es un libro que está muy cuidado. Y la sinopsis, eso sí, no me la han puesto en la parte trasera, solo pone que era
inevitable el olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Para subsanar esto, vamos a sacar la sinopsis de internet y dice así. Gabriel García Márquez traza la historia de un amor que no ha sido correspondido por medio siglo. Aunque nunca parece estar propiamente contenido, el amor fluye a través de la novela de mil maneras, alegre, melancólico, enriquecedor, siempre sorprendente. La historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en el escenario de un pueblecito portuario del Caribe, que a lo largo de más de 60 años, podía parecer un melodrama de amantes contrariados que al final vencen por la gracia del tiempo y la fuerza de sus propios sentimientos, ya que García Márquez se complace en utilizar los más clásicos recursos de los festines tradicionales. Pero este tiempo, por una vez sucesivo y no circular, este escenario y estos personajes son como una mezcla tropical de plantas y arcilla, que la mano del maestro moldea y con las que fantasea su placer, para al final ir a desembocar en los territorios del mito y la leyenda. Los jugos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria, que en esta ocasión llega al puerto oscilante del final feliz. Este libro, como el anterior, también tiene una película que se rodó en 2006, bueno, se terminó de rodar en 2007, para ser correcto, dirigida por Miquel Neuel, con protagonistas principales a cargo de Unas Ugalde y Javier Bardem como Florentino Ariza, Ugalde con Florentino de joven, Bardem cuando ya era más mayor, Giovanna Mezzogiorno como Fermina Daza, que es la protagonista femenina, y Benjamín Brad como el doctor Juvenal Urbino, que es otro de los personajes principales que aparecen en esta historia. No haremos mucho desglose, no hablaremos mucho de la historia, está muy bien, es una historia de amor que, como bien ha dicho la sinopsis, son 60 años que lleva de recorrido y va narrando las aventuras y desventuras de los protagonistas y que, bueno, termina, eso sí, como nos ha dicho la sinopsis, en un final feliz, pero que tarda su tiempo en llegar y es un recorrido muy, muy apasionante y que es muy grato de seguir y va a proporcionar muy buenas experiencias. Continuamos con el libro romántico por antonomasia, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. De esta obra, que es un ejemplo de lo que es el amor trágico desde que se publicó prácticamente allá por el 1595, pues tenemos dos ediciones, una íntegra, la que viene ella sola, es de aquí, en tapadura, y esta que viene con otro compendio de obras de William Shakespeare, ambas de Dimat, la que viene, bueno, junto con Hamlet, Macbeth, El Mercader de Venecia y Sueño de una noche de verano. Las dos tienen un estudio introductorio y bueno, vamos a mirarlas con un poquito más de detalle. Esta, que solo viene con Romeo y Julieta, es que Romeo y Julieta es una obra de teatro en 5 actos, una historia archiconocida. Quien no conoce la historia de Romeo y Julieta, aunque se haya sido por la infinidad de adaptaciones al cine que se han hecho de ella. Esta, insisto, que sin contar el índice tiene 138 páginas, tiene un estudio introductorio bastante amplio, 39 páginas de introducción antes de empezar con la obra, que ya ayudan siempre mucho a estos estudios previos a tener una mejor comprensión lectora de lo que estás teniendo entre manos, de la obra que vas a trabajar. Si no es una obra muy conocida, siempre recomendamos coger y leerlos después para que no te hagan spoilers. En este caso, que no te vas a saber ya de Hamlet, de Romeo y Julieta. Pues bueno, tenemos esta, que es un tapadura, normalito, y tapa ilustrada, sin más dibujo, con una letra pues normal, los márgenes un pelín justitos, papel recicladete, pero bueno, está bien, letra bastante bien, es una obrita de teatro, como podéis ver, está muy interesante. Esta, que es de Dimat, de la colección 50 aniversario de Dimat Libros, mide 20 centímetros de alto por 12,5 de ancho, es un poquito más grande que un bucket. Y después tenemos esta otra que pertenece a la serie Clásicos en piel, creo que se llamaba. Viene pues lo que son las portadas es en una pseudo piel con estos detalles en dorado muy chulos y son compendios de varias obras. Aquí el lomito, bueno, aquí venimos con el lomito básico. Y aquí sinopsis, aquí viene pues con esta filigrana de este dorado sobre este fondo verde en piel, bueno, en pseudo piel, que queda muy chulo. El compendio en sí, con un estudio introductorio que también lo trae un poco más amplio, tiene un total de 443 páginas. ¿Vale? Tenemos la introducción por E. López Castellón y J. Alarcón Benito. Y las varias obras que vienen, está muy bien. Las guardas las tiene ilustradas, muy chulas. Muy chulas. Es una edición bastante económica, pero muy bonita, muy bien montada. Nos gusta bastante estos libritos de Dimat.
Y bueno, letra un poco más grandota, obviamente. Tenemos un buen margen, detalles en las partes de arriba, la margen superior. Todos son Shakespeare escribe a teatro, o sea, todo lo que tenemos son obras de teatro que son muy chulas, con la explicación de la escena y toda la historia, muy guapas. Estas ediciones son muy completas y son muy interesantes, al menos de tener o de ojear. Y bueno, lo dicho, Romeo y Julieta es la historia de amor por excelencia de dos enamorados pertenecientes a dos familias rivales en Verona, en Italia, que a pesar de pertenecer a las familias que están enfrentadas entre sí, deciden llevar adelante su amor y las consecuencias que ello trae sobre ellos, sobre la familia y sobre todo junto. Una historia muy, muy, muy romántica, muy, muy, muy trágica y bueno, un imprescindible en cualquier sitio y sobre todo en estas épocas de San Valentín. Le toca el turno a una historia muy hermosa, Los puentes de Madison County, de Robert James Waller. Nuestro ejemplar de esta bella historia de amor pertenece al círculo de lectores. Es un tapadura con sobrecubierta y en el interior pues tenemos este color verde sólido en todo el librito, con el título en blanco aquí en el lomo, que mide 21 centímetros de alto por 13 de ancho. Tiene un total, sin contar el índice, de 181 páginas y no sé si el traductor está por delante o por detrás, y la traducción ha ido a cargo de Alicia Steinberg. Vale. En cuanto a la composición interna, tenemos una letra muy buena para el tamaño del libro, que es casi bouquet. Tenemos buenos márgenes, buen papel, bastante suave, con un buen gramaje, no se transparenta, muy buena tinta. Y bueno, no tiene ningún tipo de ilustración, es todo texto. Tiene alguna cartita, pero no es una novela epistolar. Es una historia de amor, pues muy muy chula. A ver qué nos dice esta sinopsis. Y digo esta sinopsis porque aquí, como habéis visto, en la solapa interior viene otra, mucha más amplia, pero que hace un poquito de spoilers. Vamos a leer solo la trasera, que es un poquito más suave. Por si alguien no conoce la historia, que lo damos mucho, porque igual que los otros libros que hemos presentado, tienen adaptación al cine de la que ahora hablaremos. Desde el instante en que se vieron por primera vez, Robert y Francesca tuvieron la certeza de que sus vidas no habían sido más que un largo prólogo destinado a conducirles a ese momento. Robert nunca había conocido a una mujer como ella, en ninguno de los países que había recorrido en su aventurera vida de reportero. Francesca, en su tranquila vida de esposa y madre en una solitaria granja de Iowa, jamás había imaginado en sus sueños a un hombre como él. Ambos se entregaron a su amor apasionadamente, con la urgencia de quien sabe que aquel fugaz contacto daría un verdadero sentido a sus vidas. Es una historia de amor muy muy chula que, como hemos dicho, fue llevado al cine bajo la dirección de Clint Eastwood, que hizo también el papel protagonista, junto con Meryl Streep, que fue la protagonista femenina de esta obra. Es una historia de amor muy muy bonita y muy interesante de ver y de leer. Amé este libro, aunque sé que hay gente a la que no le conquistó por su realismo mágico, pero a mí me gustó muchísimo. Es Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Esta maravillosa historia de amor, pasión y recetas de cocina actualmente lo tenemos en esta edición de bolsillo. Y digo actualmente porque en su día lo tuvimos en un tapadura, una edición mucho más grande, más cuidada, con más empaque. Pero que, bueno, en nuestros tiempos, en nuestros años más mozos, éramos más confiados. Se prestó y no volvió a casa, así que al final nos tuvimos que comprar esta, que es la que había en el mercado para conseguirla. Pero bueno, es una historia que está muy bien, da igual el formato en el que se utilice. Y esta que tenemos en la mano, como he dicho, de bolsillo, tiene un total de 210 páginas. Aunque son de bolsillo, la letra está bastante bien, tenemos unos márgenes bastante amplios, un papel, pues bueno, un poco rugosete, pero bueno, es por la edición económica a la que nos estamos refiriendo, pero bueno, se lee bastante bien, tiene buena tinta y la historia está muy muy chula. Vamos a leer la sinopsis, que dice que Tita y Pedro se aman, pero ella está condenada a permanecer soltera, cuidando a su madre hasta que ésta muera, y Pedro, para estar cerca de Tita, se casa con la hermana de ella, Rosaura. Las recetas de cocina que Tita elabora puntean el paso de las estaciones de su vida, siempre marcada por la presente ausencia de Pedro. Como agua para chocolate es una agridulce comedia de amores y desencuentros, una obra chispeante, tierna y pletórica de talento, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la literatura latinoamericana. Estar como agua para chocolate, es decir, a punto de explotar de rabia o de pasión amorosa. Bueno, esta novelita, como las anteriores, también tiene película. Una película
que fue dirigida en 1992 por Alonso Arau y basada, y que tuvo como principales protagonistas a Lumi Cavazos, Marco Leonardi y Regina Torné. Bueno, el guión lo hizo la propia Laura Esquivel para la adaptación a la película, y la película está muy chula, yo la recuerdo con mucho cariño, lo mismo que el libro. Siempre me gustan más, nos gustan más los libros que las películas, tienes más espacio para desarrollar en un formato que no está tan acotado en espacio, salvo que te lo exijan, que una película que sí que estás acotado en el tiempo. Pero bueno, fue muy buena película, yo la recuerdo con mucho cariño, y la obra nos gusta muchísimo, el libro también. Y bueno, es un imprescindible a tener entre las manos en estas fechas y en cualquier estantería. En representación de muchas obras famosísimas de esta autora y que bien podrían estar en esta selección, os traemos la que para mí puede que sea por poco su obra más romántica, Persuasión, de Jane Austen. Esta edición de Alma Clásicos Ilustrados viene ilustrada por Dalia Adillon, mide 22 centímetros de alto por 16 de ancho. Ha sido traducido por José Fernández Z y tiene un total de 254 páginas. Alma Clásicos Ilustrados, como ya sabéis, los que seguís los vídeos del canal, habéis visto más de un libro de ellos aquí en nuestros vídeos. Suele hacer las ilustraciones a un solo color, combinándolo con el negro. En este caso pues han elegido el verde, que da pues este tipo de dibujo que estamos viendo aquí en pantalla, con este contraste de colores muy muy interesante. Tiene una letra que siempre hemos dicho que está en el límite de tamaño, a partir de un alma, o sea, el tamaño está de hacia abajo y empieza a ser un poco más complicada de leer, un poco más costosa, pero bueno, tiene muy buenos márgenes y un papel bastante aceptable, un papel suavecito, bastante blanco, con un buen gramaje, no se transparenta casi. Los detalles a pie de página con los números de la página y al inicio del capítulo siempre se agradecen mucho, le dan mucho empaque a la obra, y es una historia muy 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 romántica, muy muy interesante. Vamos a ver qué dice la sinopsis. Persuasión es la culminación del ciclo con el que Jane Austen estableció los cánones del feminismo literario y de la novela decimonónica. Publicada de manera póstuma en 1818, es un perfecto compendio de las preocupaciones de la autora británica. Los múltiples vericuetos de la relación imposible entre Anne Elliot y el capitán Frederick Wentworth se narran de una manera más introspectiva aún de lo que suele ser habitual en Austen. De este modo, la autora nos ofrece una auténtica obra de madurez y una brillante reflexión sobre el paso del tiempo. Perfecto. Vamos a ampliar un poco con una sinopsis de internet para ver un poquito más de lo que es la historia, porque queda un poquito escueta aquí en Alma. Y voy a decir que Persuasión narra la historia de una mujer madura, sensible y menospreciada, que años después de dejarse persuadir para rechazar al hombre que amaba, lo ve reaparecer en su vida, rico y honorable pero aún despechado. Quizá por primera vez en la historia de la novela, la mujer debe luchar para que el amor le conceda una segunda oportunidad. Esta obra de madurez está considerada una de las novelas más oscuras de Jane Austen y es sin duda la más crítica con la sociedad de su época. Bueno, de esta historia de Persuasión tenemos un par de adaptaciones al cine, varias adaptaciones a la televisión. Es una historia que nos gusta mucho, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla, y es un must have a tener también en estas épocas del año. Aquí os traemos, como su nombre indica, un libro que es una maravilla, de la Bill Spencer. Esta maravilla de historia la tenemos de la editorial Vergara en un tapa blanda con solapas. Aquí tenemos un poquito de la vida de la autora, y en la solapa trasera pues otros libros de esta colección. Es un libro que es grandote, en concreto mide 23 centímetros de alto por 15 de ancho. Ha sido traducido, aquí lo pone aquí delante, por Laura Paredes, y tiene un total de 460 páginas. En cuanto a su estructura interna, pues tenemos unos márgenes centrales un poco justos, pero bueno, los laterales y superiores e inferiores están bastante bien. Letra grande, tinta un poquito clara, un papel pues con este tono crudo, no muy rugoso, con un gramaje bastante aceptable. Y bueno, en definitiva es una estructura que ayuda a leerlo bastante bien. Es un libro extensito con una historia pues que está muy interesante. Y que vamos a ver de qué va aquí en la sinopsis.
En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en un tranquilo pueblo de Georgia, Will Parker responde a un anuncio en el que se solicita un marido. Will, que se ha pasado la vida dando tumbos sin que nadie lo haya querido nunca, suspira por un hogar y por el cariño de una mujer. Ellie Dinsmore, que tiene fama de estar chiflada, es una joven de 26 años, viuda y embarazada, que vive recluida con sus 2 hijos. Cuando Will aparece, está encantada de tener a un hombre en casa, sin importarle las habladurías de los vecinos del pueblo. Poco a poco, Will y Ellie se van tendiendo mutuamente la mano y van descubriendo una pasión profunda que ninguno de los dos había sentido jamás. Entonces, un brutal asesinato destroza sus vidas, y la tragedia amenaza la felicidad que ambos llevaban tanto tiempo esperando alcanzar. Si nos fijamos en la portada, muy bonita por cierto, vemos que debajo del título Maravilla aparece Morning Glory, la gran historia de amor llevada al cine, por fin en castellano. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que este libro también tiene una película, solo que en principio se estrenó, se emitió en Estados Unidos y hemos encontrado, buscando mucho por internet, una copia en español latino. O sea que en principio en Latinoamérica también se ha podido emitir y creemos que con el título de Gloria de la Mañana. No estamos seguros de ese punto. A ver una copia, hayla, que la hemos visto por internet. Y bueno, pues aquí la tenemos, esta historia en castellano. La película en concreto fue dirigida por Steve Hilary Stern y los protagonistas principales fue Christopher Reeve en el papel de Will y Deborah Ruffin en el papel de Ellie, los papeles protagonistas. Y bueno, no hemos visto la película, o sea, habíamos oído hablar de la historia y está muy interesante la propuesta que nos hace la sinopsis. Otro libro indispensable en esta selección es Memorias de África, de Isaac Dinesen. Esta gran historia de amor en tierras africanas la tenemos de la editorial Alfaguara en tapa blanda con solapas. Aquí, biografía de la autora. En la parte de atrás, aquí la sinopsis y aquí varios comentarios a la película. Es un libro que mide 24 centímetros de alto por 15 de ancho. La traducción ha ido a cargo de Bárbara Maxain y Javier Alfaya y tiene un total de sin contar todo el índice y las páginas que vienen al final, 372 páginas. En cuanto a la estructura interna, pues bueno, como los libros de Alfaguara, tenemos el número de página arriba, con una línea que separa del texto, buen margen central, buenos márgenes laterales, papel en un tono crudito, algo rasposo, porque estamos hablando como siempre de que ahora está en auge utilizar un papel más reciclado, que ya toca, para no contaminar tanto, para no perjudicar al medio ambiente, y que no desmerece ni mucho menos la lectura. Tenemos buena letra, buena tinta y una muy buena historia. ¿Qué dice la sinopsis? Empieza con la típica frase de: yo tenía una granja en África al pie de las colinas Nong. Recién casada, una joven danesa, aristócrata y refinada, hija y hermana de militares, viaja a Kenia, donde permanece durante 17 años. Esta experiencia da lugar a una novela que es una encendida declaración de amor a unos paisajes, a unas gentes y a unas culturas situadas en el polo opuesto de lo que había sido su pasado familiar y social. Poseída por la misma pulsión de Sherezade, Isaac Dinesen nos sumerge en un relato que se prolonga a lo largo de páginas encantadas, el de su vida en África y el de la vida de los que la rodeaban, europeos y somalíes, kikuyus o masáis. Memorias de África es una de las grandes obras de la literatura contemporánea y el libro más emblemático de Dinesen, la historia de su pasión por una tierra que se convierte en su destino, en revelación de la pluralidad fascinante del mundo y sus gentes. En la portada del libro tenemos un fotograma de una película, porque esta historia es archiconocida por la película dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford, mismo título, Memorias de África, un peliculón. La historia del libro está muy bien, es una historia de amor como la copa de un pino, como el continente africano prácticamente, y es una historia a tener muy en cuenta en estas fechas. A mí con esto, como se suele decir, me explotó la cabeza. La historia me pareció excelente. Se trata de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Esta apasionante historia nos llega de manos de Cranford Collection, de la edición Novelas Eternas de RBA, que ya habréis visto varios en el canal, y como siempre hacer mención especial de esta
maravilla de portada que nos traen estos libros. Es una gozada ver los dibujos, los detalles en dorado, tanto en el lomo como en el iconito, en el dibujito que ponen siempre detrás y al final. Lo único que no nos trae la sinopsis, que buscaremos ahora por internet. Lo que es en cuestión a la traducción, la pone por aquí atrás, ha sido a cargo de los herederos de José Donoso y Pilar Serrano, y la obra en concreto trae un total, sin contar agradecimientos, información previa, información varia que viene al final, 305 páginas. En cuanto a la estructura, pues ya es una vieja conocida de aquí en el canal, por lo tanto le iremos un poquito rápido. Tenemos pues una muy buena letra, buenos márgenes, un papel suave, este tono crudo, que se lee bastante bien, una tinta bastante oscurita. Tenemos anotaciones a pie de página y en el inicio unas cuantas ilustraciones que no se reparten a lo largo del libro, por lo que hemos podido apreciar, salvo estos detallitos a la hora del inicio de capítulo. Por demás, pues es una obra una edición que está muy cuidada. ¿Qué nos dice la sinopsis? Que va a haber que leerla de fuera. Ambientada en la Nueva Inglaterra de los puritanos del siglo XVII, La Letra Escarlata narra el terrible impacto que un simple acto de pasión desencadena en las vidas de 3 miembros de la comunidad. Hester Prynne, una mujer de espíritu libre e independiente, objeto del escarnio público y condenada a llevar la área adúltera; el reverendo Dimmesdale, un alma atormentada por la culpa aunque digno de la estima general; y Chillingworth, un ser siniestro, cruel y vengativo que maquina en la sombra. Esta historia es bien conocida, aparte por ser una novela fantástica, de Nathaniel Hawthorne, por la película dirigida por Roland Joffé y protagonizada por Demi Moore y Gary Oldman en los papeles de Hester y el reverendo Dimmesdale, y con el contrapunto de ese ser maquiavélico interpretado por Robert Duvall. Una gran historia muy a tener en cuenta. Seguimos con otra historia que me robó el corazón. El pájaro canta hasta morir, o como se hizo mundialmente famosa en su serie de televisión que se llamó El pájaro espino, un libro de Colin McCullough. Nuestro ejemplar de esta maravillosa historia pertenece a una serie que sacó Plaza y Anés allá a principios de los 80, con motivo de su 25 aniversario. Sacó 25 éxitos de esos 25 años que habían tenido, y uno de ellos fue El pájaro canta hasta morir, que es una maravilla de obra, es una saga familiar, como ahora veremos en la sinopsis, y bueno, es un tapadura con un formato tirando a bucket, pero es tapadura, sí, son casi 19,5 por 12,5 de ancho, que en este caso contó con un total de 608 páginas. La traducción fue a cargo de J. Ferrer Aleu, y bueno, como todos los libros de aquella época de Plaza y Anés, y hemos visto algunos en el canal, sobre todo en el vídeo de Alberto Vázquez Figueroa, contaba este tipo de letras un poco pequeñita. Es una letra muy máquina de escribir, sí que tiene buenos márgenes superiores, inferiores e interior, pero la letra que les quedaba bastante comprimida. Es un poquito costosa de leer, pero la tinta está bastante bien. Tened en cuenta que este libro es del 84, ha llovido un poco desde entonces, y todavía aguanta bien la tinta y el papel. El papel es un poco rugosete, pero bueno, no desmerecen en nada la obra interna, porque es muy buena. En cuanto a la sinopsis, pues vamos a ver qué nos dicen. El pájaro canta hasta morir es una vigorosa y romántica saga de una familia singular, los Cleary. Empieza a comienzos del siglo, cuando Paddy Cleary se lleva a su esposa Fee y a sus 7 hijos a Drogheda, vasta finca dedicada a la explotación del ganado lanar, propiedad de su hermana mayor, que no tiene hijos, y termina más de medio siglo después, cuando el único superviviente de la tercera generación, una mujer, brillante actriz de Londres, marca un camino de vida y amor en el polo opuesto del mundo en que nació. Pero las figuras centrales de esta maravillosa historia son sin duda alguna la indomable Maggie, la única hembra de los Cleary, y el sacerdote Ralph de Bricassard, cuya carrera religiosa lo lleva desde la rectoría de una parroquia hasta los salones del Vaticano, mientras Maggie permanece siempre en Drogheda, que ya es consustancial con su vida. Plaza y Anés, bueno, esto ya no es relevante esa parte de aquí. Y bueno, como, o sea, no está lo que están indicando, pero de esta obra, y de ahí la portada que han utilizado, el diseño de la portada, tiene una miniserie de televisión
que fue dirigida por Daryl Duke y con protagonistas de la talla de Richard Chamberlain, Rachel Ward, Barbara Stanwyck y Christopher Plummer, entre otros. Muy buena serie, muy buen libro, una historia muy interesante. Y aquí tenemos otro hermoso clásico de la literatura. ¿Quién no conoce a aquel hombre a una nariz pegado? Os hablamos de Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Nuestra versión de Cyrano de Bergerac es esta de Dimat, que como ya hemos visto las medidas en el libro de Romeo y Julieta no es necesario volver a sacarlas, como el otro es un tapadura y bueno, comparte la misma estructura. Cyrano de Bergerac es una obra de teatro, hay que acordarse de eso. Aquellos que no estéis acostumbrados a leer teatro os puede resultar un poco más complicado, pero bueno, una vez le coges la práctica, casi lo puedes convertir en el momento en una narrativa, y con un poquito de memoria de quién está hablando, pues puedes disfrutar bastante de la historia. El problema es cuando tienes muchas voces que actúan al mismo tiempo, que es más efectista en lo que es en el escenario, pues se pierde un poquito la gracia porque tienes que imaginarte ese coro de voces actuando a la vez. Bueno, en cuanto a las páginas que tiene este libro, contando el índice son 239, y la traducción ha ido a cargo de... Bueno, no lo dicen, ha sido realizada o adquirida por el equipo editorial. No indican quién ha sido el traductor, pero sí la introducción es de Javier Blanco Urgoiti. Es una introducción bastante... Hasta que está Dramatis Personae, 20 páginas de introducción, bueno, 18, explicando un poquito de la obra, que siempre viene muy bien. Si es la primera vez que leéis un libro, como os he dicho antes, siempre conviene dejarse estas introducciones o estudios introductorios para después de haberlo leído, porque contienen muchos spoilers sobre la obra, hacen un destripe bastante considerable, explicando muchos pormenores, así que muchas veces es mejor leerlo de primeras y después leer ese trabajo introductorio. En cuanto a la edición, pues bueno, ya veis, tenemos atrás la sinopsis, aquí, bueno, de siempre, en el lomo, título, autor, editorial, y vamos a ver qué nos dice precisamente la sinopsis. Cyrano de Bergerac se estrenó en París en 1897 y fue un enorme éxito. La historia completa es muy conocida. Cyrano de Bergerac es un soldado dotado de un enorme ingenio para la poesía y la literatura, pero con una enorme nariz que lo tiene acomplejado. Sin embargo, Cyrano vive enamorado de una mujer muy hermosa, a la sazón prima suya, que se llama Roxane. Es un amor del que suele esperar desasosiego, porque, atenazado por su complejo de fealdad, nunca se atreverá a declarárselo. Roxane, por su parte, también vive enamorada, pero de otro soldado, del cadete gascón Christian de Neuvillette, que es guapo, apuesto y borrico, incapaz de trenzar las palabras precisas al corazón de una mujer como si sabe hacer Cyrano. Bueno, de este libro hay muchas adaptaciones al cine, pero de la que yo estoy enamorado es de la que dirigió Jean-Paul Tropenau en 1990 con Gerard Depardieu en el papel de Cyrano. Toda una película y toda una historia. Un libro que está muy bien, muy divertido, con un romance muy bonito, con acción, casi una novela de capa y espada mezclado con ese romance. Tiene muchos puntos para ser una lectura muy recomendable. Seguimos con un libro al que se le cataloga como un retelling de la maravillosa película de 7 novias para 7 hermanos. Se trata de Tierra de Nieve y Fuego de Brenna Watson. Este libro es en tapa blanda con solapitas. Aquí tenemos algo de la vida de la autora. En la solapa trasera tenemos una reseña de otra de sus obras, La Rosa de Hereford, publicado por Ediciones B. Es un libro grandote, tanto en páginas como en tamaño. En concreto mide 23 centímetros de alto por 15 de ancho. Y tiene un total de, sin contar las hojas de cortesía, pero sí la nota de la autora, 537 páginas. En cuanto a su estructura interna, pues tenemos una letra bastante buena, buenos márgenes centrales y laterales también, una cinta que se ve bastante bien. El papel es un poco rugosete, con este tono de papel ecológico, llamémoslo así, por no llamarlo reciclado, pero bueno, es papel ecológico, un poco rugosete, pero con un buen gramaje, no se transparenta mucho. Y parece que la lectura va a ser sencilla. En cuanto a la historia, vamos a ver qué nos dice la sinopsis. Vuelve Brenna Watson con un apasionado romance ambientado en el lejano oeste, todo un homenaje a 7 novias para 7 hermanos. Chicago, 1887. La vida de Violet Monroe es una sucesión de rostros y nombres, gente que pasa por la casa de huéspedes de su familia sin dejar huella. Hasta que un ranchero de Colorado, llamado Christopher Anderson, se hospeda allí y tras un vuelco del destino le pide matrimonio. Violet acepta con la ilusión de tener un hogar propio y de limpiar y cocinar solo para su marido. Sin embargo, en el rancho le aguarda una desagradable sorpresa. Christopher vive con otros 6 hombres y solo se ha casado con ella porque necesitaban una criada.
Mientras Violet valora si volver a su hogar o quedarse en Colorado, irá descubriendo al hombre con quien se ha casado, creando lazos con los habitantes del pueblo y del rancho, y encontrándose a sí misma en ese paisaje que invita al miedo, pero también a la aventura. Pronto se dará cuenta de que la Violet que se ha casado con Christopher es una persona nueva, capaz de vencer las sombras de su pasado y también las de ese desconocido que ahora es su marido. Cuando no hay lugar al que regresar, solo se puede caminar hacia adelante. Bueno, como bien dice aquí la sinopsis, y por lo que narra la historia, es un homenaje, es un retelling, como bien ha dicho Damba también en la presentación, de 7 novias para 7 hermanos, que para el que no lo sepa, es un musical romántico que se estrenó en 1954, dirigido por Stanley Donen y protagonizado en los papeles principales por Howard Keel y Jane Powell. Un pedazo de novela, a nosotros nos encanta, es una película que por los años de publicación la hemos visto desde que éramos pequeñitos y siempre ha sido un acierto de historia, y la novela esta pues va a estar muy pero que muy bien. Y estos dos siguientes libros, tristemente no los tenemos en físico todavía, los tenemos en digital, pero en algún momento de la vida haremos por conseguirlos en papel. Uno es Una rosa en invierno, de Kathleen Woodwitch, y el otro es La rosa de Hereford, de Brenna Watson. Este libro nosotros lo tenemos en formato digital, pero en su formato físico ha sido publicado por Plaza Llanés, mide 23 por 15, tiene 592 páginas y la traducción ha ido a cargo de Concepción Rodríguez González. En cuanto a la sinopsis, pues vamos a ver qué es lo que nos dice por aquí. De todos los hombres que la cortejan, Ariane Fleming solo se siente atraída por Christopher Seton, un apuesto y burlón caballero estadounidense. Sin embargo, la forzan a casarse con Lord Saxton, un hombre con un pasado trágico que esconde las heridas de su corazón tras una máscara. Poco a poco, Ariane aprende a conocer la generosa naturaleza del extraño al que llama marido, pero no puede evitar caer en la red de intrigas y pasión de Christopher. Y así, ante ella se abre una elección devastadora: someterse al deber y el honor o dejarse llevar por los dictados del corazón. Esta otra novela de Brenna Watson la tenemos también en formato digital, pero en su formato físico ha sido publicada por Vergara, tiene 544 páginas, mide 23 por 15 y vamos a ver qué es lo que nos dice la sinopsis. A veces, solo en la adversidad descubrimos nuestro auténtico coraje. En plena campaña contra Napoleón y tras la muerte de su hermano, Nicholas Hancock abandona el ejército para convertirse en el nuevo conde de Sedgwick. Con él trae una promesa que se verá forzado a romper cuando la joven Madeline Radford se cruce en su camino. Obligado a contraer matrimonio con ella para evitar un escándalo, Nicholas decide desterrarla a su propiedad más modesta y alejada de Londres. 11 años después, tras coincidir en una fiesta, el rey expresa su deseo de conocer a su esposa Madeleine, y Nicholas no tendrá más remedio que volver a buscarla. Pero la mujer que encuentra en Hereford ya no es la joven asustada y tímida que dejó atrás, ni aquella humilde propiedad es la misma que él le legó. ¿Puede el amor nacer entre las cenizas del rencor y el tiempo curar las heridas del despecho? Nicolás y Madeleine tendrán que enfrentarse a su pasado para descubrirlo. Bueno, esto es una historia de un amor un poco tormentoso que está muy bien. Y llegados a este punto del vídeo, queremos hacer un par de menciones especiales a lo que creemos que son dos grandes historias de amor. No tienen libro, pero sí se hicieron adaptaciones al libro desde las películas. Y es una pena, ya que a día de hoy son prácticamente imposibles de conseguir. Pero aún así, queríamos comentároslo por si tenéis la suerte de haceros con alguno de ellos. Nuestra primera mención especial es para Casablanca, una película de Michael Curtiz. Casablanca es una película que está basada en una obra de teatro que se titula en inglés Everybody Comes to Rick's, o lo que vendría a ser la traducción de Todos vienen al café de Rick, que nunca se estrenó en teatro. Directamente compraron los derechos y hicieron más tarde la película. Y bueno, nosotros tenemos esta edición de la película que viene aquí con su DVD y unas explicaciones de cómo se hizo, la ficha técnica, el actor principal, los actores secundarios, la actriz, bueno, y varios detalles sobre el rodaje, que está muy entretenido, muy interesante, que esto lo sacó El País allá por el 2005, más o menos, y vamos a ver qué nos dice aquí de la sinopsis de la película. Casablanca, 1943, la época la Segunda Guerra Mundial, el lugar Casablanca, una ciudad de fácil acceso, pero casi imposible de abandonar, especialmente si tu nombre se encuentra en la lista de los hombres más perseguidos por los nazis. El principal objetivo de los invasores es el líder checo y héroe de la resistencia Viktor Laszlo, cuya única esperanza es Rick's Lane, el propietario del Rick's Café, un hombre que no arriesga su vida por nadie, excepto por Ilsa.
Ambos encarnan a unos antiguos amantes que vuelven a unirse brevemente en el caos de la guerra. Cuando él se ofrece a cambio de un visado que consiga sacar a Laszlo del país, Rick deberá elegir entre su propia felicidad o el idealismo y las numerosas vidas que podrían salvarse. Ganadora de 3 Oscars de la Academia de 1943, mejor película, mejor director y mejor montaje. Bueno, es un peliculón, es un clásico, unos papeles estupendos y bueno, con un romance en tiempos de guerra muy bonito. Y nuestra segunda mención especial es para una película que, si os gustan las historias de amor, no deberíais quedaros sin ver. Se trata de Lady Halcón. Es una película de Richard Donner, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer, uno de mis crushes de toda la vida, tanto en esta peli como en Blade Runner. Lady Halcón, con un título original de Lady Hawk, es una película de fantasía, romance y aventura dirigida por Richard Donner. Está protagonizada por Matthew Broderick, Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer. Relata la historia de un amor trágico entre dos personas que no pueden estar juntas a causa de un terrible hechizo del obispo que vive en Áquila, pero con la ayuda de un ladrón, Philippe Gaston, harán todo lo posible por volver a estar juntos. Es una historia de amor muy conmovedora, muy bonita, con escenas muy tiernas y que aconsejamos que miréis si no la habéis visto todavía. Es una película que ya tiene un tiempo, o sea que es difícil no haberla visto porque la han pasado muchas veces por la tele, pero si no la habéis visto, intentad verla, es muy bonita. Y bueno, tiene una adaptación en libro que está agotada y que tiene unos precios exorbitantes en segunda mano y que fue realizada por Joan de Vinge. En fin, como os decíamos al principio del vídeo, hay muchos más, muchísimos más, pero la lista sería interminable, así que esperamos que esta selección os haya gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Y para los que nos habéis visto por primera vez, os animamos a suscribiros al canal. Os pedimos que nos dejéis un like si os ha gustado el vídeo. Os recordamos que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo. Y también os pedimos que nos sigáis en nuestras redes, que compartáis con vuestros amigos y conocidos, que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos interesa leeros. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!